Muestreo de suelo. Acompañado de nuestro docente Fran García, nuestro grupo conformado de 4 estudiantes, quienes son Tatiana, Luis, Daniela y Sebastián, quienes hablaremos sobre el muestreo de suelo. El muestreo de suelo es la actividad de recolección de muestras de suelo, las cuales permiten caracterizar el suelo en estudio. La muestra es definida como una parte representativa que presenta las mismas características o propiedades del material que se está estudiando, y las muestras enviadas al laboratorio constituyen las muestras elegidas para ser analizadas de acuerdo con los objetivos establecidos. Tipos de muestreo. Existen varios tipos de muestreo, los cuales son: la muestra simple, que consiste mediante una única extracción de suelo y empleando investigaciones, siendo útil en la agricultura, en donde se requiere un muestreo intensivo. Otro tipo es la muestra compuesta, que tiene como objetivo combinar varias submuestras tomadas en una misma área homogénea, a la misma profundidad y con un volumen similar, para luego tomar una muestra final de 0,5 a 1 kilogramo para ser llevada al análisis. Existen otros tipos de muestreo, como lo son los muestreos sistemáticos, en donde se elige puntos a intervalos regulares en un patrón definido. El tipo de muestreo estratificado es donde se divide el terreno en zonas homogéneas y se toman muestras en cada una de ellas. Y el muestreo dirigido consiste en tomar muestras en zonas específicas de interés, como por ejemplo áreas contaminadas. En estas imágenes podemos observar los métodos de muestreo de suelos. La cuadrícula establece puntos de muestreo en una distribución regular. La siguiente es la del zigzag, en donde se toman muestras siguiendo un recorrido en forma de zigzag. Las diagonales son las muestras que se toman siguiendo una línea diagonal a lo largo del terreno, y las sinuosas son muestras tomadas en puntos de un patrón curvo o sinuoso. Otros métodos de muestreo es la del muestreo estratificado, en donde se divide el terreno en diferentes extractos según características como el relieve, como por ejemplo loma, media loma y bajo. Y por último, el muestreo al azar, en donde seleccionan puntos de muestreo de una manera aleatoria. Muestras alteradas e inalteradas. Las muestras alteradas se obtienen debido a la dificultad y el alto costo que se pueden dar en las muestras inalteradas. Se toman directamente del suelo sin realizar algún trabajo especial para preservar su estructura, aunque se buscan que sean representativas del área investigada. Se utilizan en estudios preliminares, la comprobación de geofísicos y de excavaciones en grandes áreas. Los métodos más comunes para su extracción son manuales, a presión o con una máquina barredora. Con estas muestras alteradas se pueden crear muestras reconstituidas o remoldeadas, especialmente en investigaciones de suelos con granulometrías específicas. Los factores que pueden llegar a permitir una correcta muestra alterada, pues en un primer momento es la experiencia del personal que hace la toma de la muestra. Después, las observaciones y las anotaciones que se tomen en el sitio. Por otro lado, también el cuidado que se tenga para evitar la contaminación de la muestra. Y por último, la rotulación e identificación pertinente de las mismas. Para esto, se debe realizar una ranura vertical a lo largo de las paredes del pozo. Girar ranurando cada 30 centímetros. El material que se vaya extrayendo se almacenará en bolsas de plástico y se colocarán en la sombra para evitar la pérdida de humedad. Por otro lado, tenemos las muestras inalteradas, las cuales se obtienen para realizar ensayos específicos y medir propiedades mecánicas del suelo, como la permeabilidad, comprensibilidad y resistencia al corte. Se emplean métodos y equipos especiales para asegurar que la estructura del suelo no se llegue a alterar. Y aunque este proceso aumente los costos y el tiempo de los proyectos, el grado de alteración permitido depende del objetivo de la investigación. Las técnicas más comunes incluyen métodos manuales, el uso de cajas para estudios micromorfológicos y el muestreo de suelos no cohesivos. Es crucial preservar estas muestras de factor como aire, agua y golpes para mantener sus condiciones originales.
Para la obtención de la muestra inalterada, se marcará un cuadro de 30 por 30 centímetros sobre una superficie plana dentro del pozo. Una vez teniendo una profundidad de 30 centímetros, se envuelve el cubo con el debido cuidado para no dañarlo. Posteriormente, se realiza un corte en la parte inferior de la muestra para poder sacarla. En una charola se añadió una capa de suelo suelto en la que posteriormente se colocó la muestra inalterada, para cubrirse completamente con plástico adherente. Frecuencia y momento del muestreo. La frecuencia del muestreo varía según el parámetro a evaluar. Propiedades estables como materia orgánica y pH cada 3 a 5 años, mientras que nitratos deben analizarse anualmente antes de fertilizar. Es ideal tomar muestras en la misma época que controles previos y esperar 48 horas después de lluvias intensas. La profundidad de muestreo depende del análisis, de 0 a 20 centímetros para materia orgánica y fósforo, de 0 a 60 centímetros para nitratos y salinidad, y hasta 1.5 metros para evaluar agua disponible. Es crucial respetar estas profundidades para evitar errores en los resultados. Alistamiento. Para la extracción se eliminan residuos superficiales y se usan barrenos o palas para obtener submuestras homogéneas. Si la muestra es muy grande, se reduce mediante el cuarteo. Luego se almacena en bolsas limpias, selladas y etiquetadas con información clara. Almacenamiento. Las muestras deben conservarse en un lugar fresco y oscuro. Si contienen nitratos, requieren refrigeración y entregan menos de 48 horas. Además, se recomienda complementar los análisis químicos con evaluaciones físicas como densidad aparente e infiltración para un diagnóstico más preciso. En el manejo de las muestras, ya se mencionaba anteriormente que se debe tener un cuidado especial tanto en la toma como en el manejo de las muestras, para así evitar cualquier ambigüedad, ya sea en el campo o en el laboratorio. El proceso de vigilancia y seguridad que se debe hacer a una muestra consiste en los siguientes pasos. Primero, el método de toma de muestras. Segundo, el procedimiento de la cadena de vigilancia. Tercero, el análisis de las muestras. Y por último, la talla de las muestras. Es indispensable tener presente que toda la información se debe registrar en los formatos diseñados para tal fin y en la bitácora de trabajo de campo. Las notas en cualquier otro documento pueden perderse, dejando un vacío que puede resultar grave para el proyecto. Los tomamuestras Shelby son tubos de acero hueco de pared delgada que se introducen en el terreno para extraer una muestra de suelo relativamente inalterada para su uso en pruebas de laboratorio, utilizadas para determinar la densidad, la permeabilidad, la comprensibilidad y la resistencia. Cada tubo tiene un extremo que está biselado para formar un borde cortante y el extremo superior incluye agujeros para asegurar el tubo a un cabezal de accionamiento. El tomamuestras Shelby es el más sencillo y probablemente el más utilizado de todos los tomamuestras de calidad in situ para obtener muestras en suelos cohesivos, blandos y firmes. Con el tubo Shelby se obtienen muestras inalteradas de una calidad media en los suelos finos de consistencia blanda a semidura. Tiene la ventaja de funcionar tanto arriba como abajo del nivel freático. El proceso consiste en hincar el tubo en el terreno a una velocidad constante. Después de hincado se deja por un minuto embebido en el suelo, se rota y se extrae. Finalmente, la muestra se clasifica, se rotula y se envuelve para llevarlo al laboratorio. También hay otros tipos de muestreo, como lo es muestreador Bishop, muestreador de pistón fijo hidráulico, muestreador de pistón libre, muestreador de cuchara partida, barril de tipo Denison, muestreador pitcher, tubo rotatorio, dentado, barriles muestreadores. Muestreo de nuestra zona de estudio. Nosotros hicimos una toma de nuestra muestra del suelo ubicado en Zipaquirá. Nuestra zona de estudio se encuentra por lados de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Los materiales que utilizamos fue un hombre solo sustituyendo el martillo, un tubo de PVC, caucho, toallas de cocinas o pañitos, la tapa del tubo de PVC y una tabla.
Como podemos observar, nuestra zona de muestreo está ubicada en una zona boscosa. Según Ingeominas, los suelos de este paisaje pertenecen a los órdenes entisol, inceptisol, andisol, molilsol, alfisol, histosol y ultisol. Son de una evolución desde muy incipiente, que vienen siendo los entisoles, hasta altamente evolucionados, como lo es el ultisol, y se han originado a partir de rocas sedimentarias. El método que utilizamos fue el de pared delgada de Shelby. Lo primero que realizamos fue la limpieza de nuestra zona de muestreo para posteriormente poner el tubo de PVC en esta zona, y con ayuda del hombre solo y la tabla clavamos el tubo hasta que quede casi al nivel del suelo. Para después poner otro tubo de las mismas medidas encima y seguir clavando hasta que los dos se encuentren totalmente cubiertos. Una vez esté tapado todo el tubo, con ayuda de un cuchillo quitamos los lados que cubren al tubo para así facilitar su salida. Una vez llegamos a un punto donde se pueda sacar el tubo sin dañar la muestra, lo extraemos cuidadosamente, lo cubrimos muy bien con pañitos o toallas de cocina. Al estar bien cubiertos, sujetamos con un caucho fuertemente y queda nuestra muestra lista para analizar. ¿Qué tipo de muestreo utilizamos? El muestreo utilizado fue la muestra inalterada, pues mantiene la estructura del terreno para hacer análisis de tensión, deformación y permeabilidad. Mantiene también las propiedades de la densidad, la humedad y componentes químicos estables, entre otros. A diferencia del muestreo alterado, el cual ha sufrido una alteración tal que ha perdido su estructura in situ, estas muestras no representan de forma real las propiedades ingenieriles de resistencia y permeabilidad del suelo.